Muy buenas noches, gracias que está como todas las noches aquí en Heraldo Televisión. Gracias que nos acompaña en este día martes cuando son las 21 horas en la hora del centro. A lo largo del día y de varios días hemos tenido presente de manera muy clara el caso de una mujer que pidió sistemáticamente ayuda hasta que nos fuimos enterando poco a poco cuál fue al final su destino. Ingrid Escamilla es un símbolo de lo que yo creo que todos sabemos que no puede seguir pasando. Por si usted eventualmente no conociera su historia, vale la pena detenernos tantito en ella en este inicio. Ella fue brutalmente asesinada por su pareja. La pareja la agarraron infraganti. Ella, Ingrid, había denunciado meses antes a su pareja por violencia familiar. Un sistema que sigue revictimizando y que al parecer está rebasando en la atención y es realmente una constante en la atención de todos los casos. Le doy un dato. La mayoría de los casos de ataques en contra de las mujeres proceden de su pareja o de su expareja. Y esto es algo que, le debo decir, es un tema de enorme relevancia. ¿Por qué iniciamos hoy, además de que va a ser tema central en nuestra mesa? Porque a lo largo del día se presentó otra variable. ¿Cuál fue esa otra variable? Alguien, un fotógrafo, entró y sacó fotografías de lo que estaba casi materialmente sucediendo. El fotógrafo se dedicó a sacar foto tras foto tras foto y estas fotografías de repente empezaron a aparecer en portales de medios de comunicación y empezaron a aparecer en las redes. Y de nuevo aquí se nos vino un tema que tiene que ver con un asunto que hemos trabajado como sociedad sistemáticamente, en donde nos hemos preocupado, insistido en que tenemos que no victimizar aún más a las víctimas. Tenemos que tratar de mantener su anonimato y más cuando se conserva, cuando esto forma parte de una situación al límite como la que vimos a lo largo de este día. No tiene mucho sentido tener una exclusiva bajo estas condiciones. Una exclusiva bajo estas condiciones lo que acaba haciendo es simple y sencillamente señalar a los propios medios de comunicación o a quien los hace. Respetémonos unos a otros y más en condiciones tan adversas como en la que estaba ya Ingrid Escamilla. Es este momento en donde uno dice, es cuando hoy todos tendríamos que hacer un alto en el camino y entender lo que puede en una sociedad como la nuestra significar que una mujer en esas condiciones, después de haber sido violentamente asesinada, saquemos fotos además de ella auténticamente inerte, sin poderse mover y cargado de una escena que evidentemente más grotesca no puede ser. Lo que sí es lo que pasó hoy, muestra el estado de las cosas y el estado de descomposición de las cosas, el cual esta sociedad sería hoy más que nunca el momento de atender como nunca antes. No se trata de no preguntar sobre los feminicidios porque cambiamos el tema. Se trata de entender que los feminicidios han sido, son y deben seguir siendo tema. Le contamos esta noche para que antes de que usted ya termine su día, sepa cómo anda México, cómo anda el mundo. Nuestro país, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras han fracasado en la protección a migrantes y están desmantelando políticas de asilo. ¿Quién fue quien dijo esto? Lo dijo Médicos Sin Fronteras en su informe Sin Salida, basado en entrevistas, testimonios y experiencias de equipos de la organización. Señala, por ejemplo, que en los primeros 9 meses de 2019, los casos de violencia sexual contra migrantes a su paso por México aumentaron 134% respecto al 2018, que casi el 60% estuvo expuesto a algún tipo de violencia en su ruta, como asaltos, secuestros, extorsiones y torturas. Punishing people for following the rules. Asylum seekers are coming to the United States southern border asking for protection, but the U.S. is turning them away, sending them to extremely dangerous parts of Mexico to wait months and months for a hearing. We're calling for an end to this cruel and inhumane migration policy. Ahora sí que viéndolo bien, Porfirio Muñoz Ledo, tiene usted razón.
Ayer le presentamos la severa crítica que hizo precisamente el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, al trato que el gobierno federal da a los migrantes. De hecho, hoy el legislador presentó una iniciativa muy interesante de reforma al artículo 11 constitucional. ¿Qué es lo que busca esta reforma? Proteger y garantizar el derecho humano a la migración. Hoy el gobierno respondió. Yo creo que nadie puede señalar al señor Porfirio Muñoz Ledo, no lo pueden señalar de Morena porque es de Morena, no lo pueden señalar como un legislador activo porque eso se requiere, y no lo puede señalar ni el mismísimo presidente porque todos están en el mismo barco. Bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que México esté atravesando por una crisis en el tema migratorio. Nosotros no tenemos una crisis migratoria. 2,000, 4,000 o 5,000 gentes no es una crisis migratoria. Crisis migratoria es, por ejemplo, 2 millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos en Colombia. O sea, 2 millones. Aquí tenemos 4,000, 3,000, 7,000. Yo respeto a Muñoz Ledo, lo respeto como persona, lo respeto como como diputado federal y lo respeto por su larga trayectoria que tiene como una persona que ha luchado desde la izquierda por una mejor situación de los mexicanos. Bueno, por cierto, le cuento también, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, habló sobre lo que está ocurriendo al interior del Instituto Nacional Electoral, de lo cual ayer hablamos, y lo que viene en la agenda legislativa. ¿Qué es lo que piensa alguien que conoce de cerca estos entretelones? Veamos. A menos de 15 días de que inició el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo este martes una reunión privada con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, con quienes tocó diversos temas de la agenda legislativa, como elevar a rango constitucional los programas sociales y el fuero. Con los coordinadores parlamentarios vimos la agenda legislativa, una agenda amplia. Prácticamente la agenda del señor presidente estará agotada con 2 o 3 iniciativas más, no más. La del artículo 4 constitucional, la del fuero, ¿sí? También hay legislaciones importantes para él, como el tema de las empresas de outsourcing. Entrevistada luego de inaugurar el Foro de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, habló acerca de la próxima elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral tras la conclusión del periodo de Pamela San Martín, Marco Baños, Benito Nasif y Enrique Andrade. Los candidatos tienen que reunir las siguientes características: ser gente sumamente honorable, ahora sí que a prueba de todo, gente muy recta, gente apartidista, gente muy conocedora de la materia electoral e intachables, muy trabajadores y con mucha capacidad para estar dentro del instituto. Sánchez Cordero indicó que los nuevos consejeros electorales deberán decidir sobre una situación determinada y que lo más importante es cómo argumentan, cómo motivan y cómo fundamentan. Porque es la argumentación sólida lo que te da la validez y la autonomía y la independencia de tus criterios. Al recordar que perteneció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 25 años, la secretaria de Gobernación dijo que los controles se dan entre los mismos integrantes de los cuerpos colegiados. Sánchez Cordero informó que hay avances en las investigaciones en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Todos los meses nos vamos a reunir con ellos y aquí en la Secretaría cada 15 días para ver los avances que tenemos. Y sí hemos avanzado mucho. Yo espero que en un breve tiempo podamos darle una respuesta a estos padres. Finalmente señaló que periódicamente se reúne con los padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y agregó que el presidente López Obrador tiene la firme convicción de avanzar y dar una respuesta. Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Bueno, esta es la respuesta del gobierno a muchos asuntos que han estado en la mesa. El INE, el tema de los migrantes y también no perder de vista todo lo que tiene que organizarse respecto a quiénes van a ser los consejeros. Yo nomás le adelanto algo.
hasta donde yo entiendo, no hay seres humanos químicamente puros. La clave del asunto es el criterio con el que vamos a escoger a las consejeros y los consejeros. La clave es para qué queremos al INE. Y eso es lo que hay que preguntarnos, si lo queremos para que se apoderen de él o si lo queremos para que sea el árbitro de las elecciones, un árbitro que realmente cumpla su función de ser árbitro. Ahí es donde está el asunto, a discutir y debatir el tema, a ver cómo le hacen. Un juez federal otorgó un amparo a 65 familias de niños con cáncer para que las autoridades de salud no se detengan y no detengan la administración de medicamentos en el Hospital Infantil Federico Gómez. Con esta medida las autoridades demandadas, deberán tomar las acciones legales a su alcance para brindar los medicamentos necesarios a los pequeños. Un asunto que tiene algo de inédito, ¿eh? Bueno, y hacia mediodía nos convocaron a una conferencia de prensa. ¿Para qué? Para informarnos que 9 policías de la Ciudad de México fueron detenidos por su presunta, supuesta responsabilidad en el delito de secuestro exprés. 8 hombres y una mujer son acusados de participar en 3 casos distintos ocurridos en diciembre pasado. Omar García Harfuch encabezó esta conferencia, él es el secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que no se tolerarán ni no se van a ocultar ni tolerar los actos de abuso y deshonestidad por parte de los elementos de la corporación. Fue un asunto importante a lo largo del día. Bueno, y en el tema de los policías también hay otra cara de la moneda. En 2019 murió por lo menos un policía cada día. Esto lo señaló un estudio que se dio a conocer estos días de la organización Causa en Común titulado Asesinato de Policías en México, que indica que 953 elementos murieron del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de este ya 2020. Pero no solo eso, también denunció el abandono crónico en el que se encuentran los policías y sus familias. ¿De qué se trató esto? ¿Cuál es el informe? Siempre pensamos, en verdad, en muchas de las circunstancias que hay de personas que mueren, son parte pues de una circunstancia. Un presidente le llamó daños colaterales. Pensamos en los propios delincuentes, pero se nos pasa por alto qué pasa con los policías y qué pasa con sus familias. A la puerta de la casa empezaron los disparos. La otra niña me decía, mamá, están matando a mi papito, me dijo. Y hasta la fecha no hay ninguna línea de investigación, no hay ningún indiciado, no hay nadie encarcelado, no hay ninguna autoridad. La sociedad no sabe lo que uno, que es familia del policía, padece. Muchas veces quedamos desprotegidas y ellos pierden la vida protegiendo a la sociedad y teniendo que sacar una familia adelante. Es el otro lado de esta historia que usted y yo sabemos es profundamente delicada. Un asunto también mañana, se ha convocado a una conferencia de prensa en la mañana a las 8:30 para dar a conocer un estudio que suena muy interesante, un estudio sobre el proyecto de 100 universidades, a las cuales es un proyecto que ha diseñado el gobierno y al cual pues le ha puesto particular énfasis. ¿Qué es investigado? ¿Qué es lo que hay? Mañana lo sabremos. Bueno, hoy le hemos puesto a nuestra mesa seguridad y feminicidios. Y para hablar del tema, creo que están personajes que además usted ubica, creo que puede ser algo muy interesante para lo que vamos a hacer. Alejandro Ope, quien es experto en temas de seguridad. Alejandro, es un gusto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por venir. También Elvia González, coordinadora del programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana. Nos hizo el favor de venir desde allá, viene de Santa Fe, pero llegó. Muchas gracias, Elvia. Gracias. Y también Julio Sabines, que es maestro en Seguridad Nacional. Gracias, Julio. Gracias, bienvenido. Javier. Muchas gracias a los tres. Viendo hoy lo que pasó a lo largo del día, hay como muchas cosas, ¿no?, a las cuales meterse. A ver, así como de auténticamente de bote pronto, entendiendo que es un asunto que venía dándose, pero que hoy tuvo un momento climático. A ver, empezaría, Alejandro, ¿qué piensas de lo que sucedió hoy con Ingrid, este caso, y luego también la difusión de los medios, el que apareciera su cuerpo inerte, ahí una cosa bastante grotesca, terrible? Pues mira, yo creo que esta es una manifestación extrema de un problema mucho más grave y mucho más difundido. O sea, si ves, por ejemplo, las cifras de la ENDIRE, la encuesta nacional una encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares que saca el INEGI
que sacó en 2016, tienes unos datos que son pasmosos, déjame darte algunos, ¿no? Sí. Según este dato, 1 de cada 4 mujeres mayores de 15 años sufrió violencia física o sexual de parte de su pareja en el transcurso de la relación. 1 de cada 4. ¿no? Y de ese total, 89% no lo denunció. ¿Cuánto? 89% no lo denunció a ninguna autoridad. Esto, es decir, lo que le sucedió a Ingrid es una manifestación extrema de lo que viven millones de mujeres todos los días. Y esto sí habla de un sistema de seguridad y justicia que registra mal y atiende peor la violencia de género. ¿no? Tienes más o menos 4.7 millones, según la misma fuente, 4.7 millones de mujeres que afirman que ser golpeadas, jaloneadas, empujadas o ser víctimas de otra forma de agresión sexual, de agresión física, Sí. Cuando tienen un conflicto con la pareja. ¿no? ¿Y qué sucede con eso? Con la mayor parte de esos casos no se denuncian y cuando se denuncian no pasa nada. Yo creo que uno de los hechos más lamentables de los que conocimos hoy es que esta mujer, la víctima, Ingrid Escamilla, denunció a su pareja 7 meses antes. Sí. Y no sucedió nada. Ahora, lo que vino después, la filtración de las fotos, la publicación de las mismas, la viralización de estos, pues sí te habla de un problema social grave, ¿no? Te habla de una indiferencia ante el dolor ajeno brutal, te habla de una cultura que es violenta y machista en muchos sentidos. Es realmente esto, de nuevo, lo que hizo este hombre, que puede o no tener problemas de salud mental, es de nuevo una manifestación extrema de algo que compartimos muchos, que es una enfermedad social mucho más grave. Sí. Decían que lo tienen que recluir de manera apartada porque dijo que se iba a suicidar. O sea, todo es una combinación de cosas. A ver, Elvia, así como para dar una ronda inicial y luego empecemos ya a meternos más en el tema de seguridad y feminicidios más a detalle. Adelante, Elvia. Pues mira, yo la verdad que creo que es un problema social, cultural muy, muy grave. América Latina está con las cifras altísimas, Brasil y México están como arriba. Me parece que en esto estamos todo el mundo involucrado, ¿no? Están involucrados los medios, está involucrado desde quien no tomó en serio la denuncia que ella hizo hace un año, desde quien la mata, las personas que van y toman fotos, quien la comparte, ¿no? O sea, es un problema, el Estado que no está cumpliendo con la parte de prevenir, ¿no? Atender. La impunidad que está habiendo, porque con eso también mandas mensajes, y la impunidad desde hace mucho tiempo, no es ahorita, ¿no? Entonces, la impunidad de no estar sancionando, mandas un mensaje a la población de que no pasa nada. El manejo mediático de muchos casos de feminicidio también está abonando a que se vayan para arriba, los contenidos también de muchos programas donde se banaliza la violencia contra las mujeres, donde se nos culpa cada rato, si protestamos mal, si no protestamos tan bien, si vamos caminando a determinada hora, si la falda era muy corta, si el escote era muy bajo, sí, pero no se pone la mirada donde tiene que estar puesta, y es en quien comete el crimen, en quien tiene que prevenirlo y en quien tiene que sancionarlo. Entonces, me parece que son varios puntos que tienen que ver en este caso, como tuvo que ver en el caso de la chica cuyo exmarido se decía que era quien la había asesinado en el caso de Abril, con la chiquita que fue violada por policías. En fin, tenemos una lista. Mariana, que hace por rato la mujer Mariana, que era ya grande, que también el marido o la pareja fue y lo denunció la propia mamá, ¿no? O sea, tenemos una lista enorme, Javier, y yo creo que son y somos varios actores que estamos formando parte de todo esto. Hay compromisos que tiene México de prevención y de atención, en fin, para investigar con la debida diligencia una serie de cuestiones. El hecho de que digamos que son 1.006 casos registrados como feminicidio, más todos los que no se investigaron como tales. Claro, bueno, si dice Alejandro que 89% no se denuncian.
o los que se denuncian y le dicen, señora, ¿para qué lo hace enojar? Mire, váyase usted, arregle el asunto con él, háblele, ¿no? En fin, es todo un tema, es un tema sociocultural, estructural muy fuerte, Javier, que está pasando. A ver, Julio, para cerrar esta primera ronda, ¿qué es? Bueno, primero que nada, condenar el hecho de que se viralice de esta forma una escena tan terrible y como lo dijo Alejandro, esta falta de sensibilidad con el dolor ajeno, etcétera. Esto es algo absolutamente condenable. Y en el diagnóstico, pues casi todos coincidimos. La violencia no solo proviene de quien la ejerce físicamente, proviene de quien la tolera, de quien la promueve, de quien omite sancionarla, de quien se voltea. Hay muchas formas de ejercer violencia y creo que nos estamos volviendo un país sumamente violento, nos estamos acostumbrando a la violencia y esto hace que nos estemos desensibilizando. Entonces cada vez, pues desde las primeras escenas de los decapitados, cuando espantaban mucho a la gente y al paso de 15 años o 20 que surgieron estas primeras escenas, pues hemos ido desarrollando una especie de falta de sensibilidad, de falta de empatía con estos casos. Cada vez toleramos más estas imágenes y en ese sentido creo que no es solo desde el Estado de donde puede provenir un cambio, porque antes de ser servidores públicos, el servidor público que deja de hacer su trabajo antes es persona, y esta falta de empatía individual con la víctima o las víctimas proviene desde un campo social mucho anterior a solo la incapacidad del gobierno. Ahora, tenemos esta gran carga de impunidad y que pesa sobre las autoridades que el tema judicial de justicia. Entonces creo que también esto hace que estamos rebasados. Yo veía casos en los que una policía estatal, digamos, de investigación, tenía pues que atender la investigación de homicidios graves, luego los de violencia, y luego violencia como en el caso de las mujeres, los hombres que no pagan sus pensiones, etcétera, cosas así. Pero entonces desde ahí, podemos hacer un listado. Pero desde ahí se venía una avalancha de cosas. O sea, si yo tengo 50 policías, la verdad, al último que mandaban a atender era al señor que había que presentar porque no pagó, aunque estuviera sentenciado por un juez a arrestarlo por no pagar su pensión. Entonces, pero estamos en un sistema de procuración de justicia donde tenemos tal carga de trabajo y tal carga de cosas que ya no hay cómo atender unos casos más que otros. Eso no quiere decir que en el Ministerio Público no se tomen medidas, etcétera. Sí. Por ahí. A ver, Alejandro, hace poco hablabas de algunos casos de éxito, ¿no? En Monterrey, en Nuevo León, ¿no? De que más o menos el tema de la seguridad se había... ¿Fue en Nuevo León o dónde fue? Bueno, a ver, hay algunos ejemplos, digamos, a nivel municipal, General Escobedo, por ejemplo. Ese me creo. General Escobedo, donde han implementado hay un experimento de policía comunitaria, policía de proximidad y de justicia cívica que ha dado algunos resultados, ¿no? Sobre todo en términos de la confianza hacia la policía municipal ha crecido enormemente. En este caso. En ese caso. Y ahí, digamos, conectando con el tema, ahí han logrado derivar hacia la justicia cívica algunos de estos conflictos intrafamiliares, digamos, algunas de las formas iniciales de violencia de género las han logrado derivar hacia la justicia cívica, descargando al Ministerio Público. Esto yo creo que es parte de un modelo emergente de atención o de reforma policial desde lo local. Ahora, son pequeños ejemplos, son unos cuantos ejemplos. Sí. Morelia fue otro hasta el trienio anterior, tienes Chihuahua Capital, tienes Ciudad Neza, tienes algunos ejemplos donde han podido implementar estos modelos de policía de proximidad combinados con una transformación de la justicia cívica que permite desahogar parte de la conflictividad social que se da a nivel calle, ¿no? Pero, digamos, ese solo, digamos, es una gota en el océano de lo que se tiene que hacer en entiendo este tema, ¿no? A ver,
A ver, si no les importa, reflexionemos sobre esto que tiene que ver con... yo entiendo que se señale al gobierno en turno, ¿no? O sea, como le ha tocado a otros. Pero sí creo que estamos en un momento inédito en el sentido de toda la información que fluye y lo que acabamos sabiendo de lo que está pasando. ¿El gobierno por dónde debería de trabajar? Este gobierno, que además es un gobierno que se asume de izquierda, que uno pensaría con un gran pensamiento social, que ha colocado al tema de la mujer en muchas ocasiones por delante. ¿Por dónde deberíamos de empezar? ¿Por dónde debería empezar? Demos una ronda si les parece, porque entiendo que el asunto no se resuelve en un 2x3, pero ¿por dónde debería empezar realmente? A ver, yo creo que son dos carriles. Por un lado, sí tienes que fortalecer capacidades de investigación. Esa es una de las claves. Es una de las claves. A ver, déjame poner todo así. Tienes más o menos 3.500 homicidios de mujeres al año, de los cuales se tipifican como feminicidio como 1.000, aproximadamente. Ahora, hubo una discusión reciente, ¿no?, donde el fiscal Alejandro Gertz alegaba que el tipo penal de feminicidio dificultaba la judicialización de los casos. Pero si uno ve, por ejemplo, la eficacia procesal en homicidios de mujeres no tipificados como feminicidios, es igual. O sea, la impunidad ronda el 90% en ambos casos. El problema claramente no es el tipo penal. El problema es que no hay, o sea, las capacidades de investigación de las fiscalías son muy limitadas. El esfuerzo presupuestal que se hace, por ejemplo, para reforzar los servicios periciales es patético. El esfuerzo de transformación institucional en la mayoría de las fiscalías es muy limitado. Entonces ahí se investiga con lo que se tiene y lo que se tiene es muy poco. Digamos, ese es un carril. Pero del otro lado, yo creo que sí hay medidas preventivas, ¿no? O sea, si pudiéramos estar atendiendo de manera más eficaz algunas formas, digamos, tempranas de violencia de género, donde, a ver, las llamadas al 911, excluyendo las que son llamadas incompletas, llamadas de broma, lo que sea, el grueso de esas llamadas son llamadas que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Si se pudiera atender si se pudiera atender de manera mucho más estratégica ese tipo de llamadas, a lo mejor nos ahorraríamos algunas de las escenas como las que vivimos este fin de semana, ¿no? Sí, sale. A ver, Elvia. Pues mira, yo creo, Javier, que es una estrategia como mucho más integral, más allá de algunas acciones. De hecho, existe el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muerte violenta de mujeres por razón de género. El nombre es muy largo. Sí. Y ahí vienen señalamientos e indicaciones de lo que hay que hacer. Entonces, habla del tema de la prevención y uno que es muy importante, como decía aquí mi compañero, efectivamente, en todas las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones, estamos personas. Estas personas tenemos construcciones de género, tenemos estereotipos de género en los que creemos, en los que pensamos, porque así hemos sido educadas o educados. Entonces, una parte importante de la prevención es empezar a buscar alianzas con todas aquellas organizaciones, medios que manejan en la cuestión, por ejemplo, de imagen, y empezar a deconstruir estereotipos de género y hacer todo un proceso de capacitación muy a fondo, muy formal, con todas las personas involucradas en el proceso, llámese justicia, salud, de atención. ¿Por qué? Porque hay que empezar a entender que ellas no son culpables, por ejemplo, o que si no traían una blusa, o que si es un asunto doméstico, claro, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer todo ese trabajo. Hay que deconstruir toda esta parte de estereotipos que justifican la violencia contra nosotros. Hay que hacer alianzas también, además de toda la formación, te decía, con los medios, con las policías, por ejemplo, con quien atiende justicia. Hay modelos también de atención a violencia. Nosotros presentamos uno en el congreso que hicimos de construcción de paz con perspectiva de género el año pasado, en noviembre, de un modelo de justicia restaurativa en Hidalgo, ¿no?, en el cual están atendiendo casos de violencia contra las mujeres, que están llevando a buen término a través de utilizar justicia restaurativa, que también te lo menciona este protocolo. Entonces, ¿por qué? Porque la mirada tiene que estar puesta en las víctimas y en sus familiares.
y ellos y ellas también tienen que formar parte de los procesos de investigación. Entonces, son muchas aristas, tiene que ver estrategias con la parte de la atención, con toda la parte de la prevención, y esta de construcción es importante, pero también es importante en la atención. Y la parte de la atención, Javier, Sí. porque mientras siga habiendo impunidad, y es que es donde el perro se muerde la cola, porque si no hay una formación cuando la mujer va y presenta la denuncia y se hace alguna medida, me parece que se llama cautelar, donde la pongas, donde la protejas y se toma nota de a quién está acusando, el día de mañana que ella sea asesinada por la persona a la que está denunciando, pues ya perdimos una pista de cómo atraparlo, ¿no? Ahora, también están todos estos otros feminicidios que están ocurriendo en el espacio público, a manos de crimen organizado y de otras personas, no solamente ya de las personas familiares, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer toda una estrategia, buscar muchas alianzas con las universidades, con los medios de comunicación. Hay investigaciones que te señalan que los feminicidios suben cuando los medios los tratan de manera como amarillista, ¿sabes? O cuando no se está poniendo la atención en la víctima, sino, la encontraron así. Sí, Pero no se pone viene la foto, ¿no? si no, Sí. no viene la atención en quién fue el perpetrador de ese crimen, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia que yo pienso que ya es hora de que nos sentemos varios grupos a platicar esto y a tomárnoslo en serio, porque las redes arden en un momento. Y Como hoy. dentro de 15 días Sí. ya se les olvidó. Sí, como ¿no? hoy, claro. Entonces, y es muy desgastante estar viendo que si nos culpan, que si no nos culpan, que si nos defienden, pero no se toman cartas seriamente en el asunto. Y no digo nada más la parte del gobierno, porque no, o sea, ellos tienen una parte que cumplir porque hay convenios y así es. Pero también hay una responsabilidad social que todo mundo tendríamos que estar ya participando en esto. Bueno, vamos a hacer nuestra única pausa y les planteo, inevitablemente les pregunto sobre un tema que tratábamos, que es los familiares de los policías, que es un asunto, ¿no?, que vaya ese marco de seguridad, pero también, ¿qué tendrían que hacer los planes de estudio de las escuelas? ¿Qué tendría que hacer la reforma educativa en este sentido, ¿no? La otra parte, uno entiende que está el tema también metido en las últimas semanas, bueno, desde hace varias semanas, en medio de manifestaciones en las calles, que algunas de ellas han sido muy fuertes y que han generado enorme controversia. ¿Cómo leer todas esas cosas a las que hago referencia, si les parece? Entonces vamos a la pausa y le damos, ¿no? Sale, pausa.
Bueno, seguridad y feminicidio se hoy a partir de un hecho que seguramente usted está enterado, que le hemos dado cuenta desde las 9 de la noche, de lo que sucedió a una mujer que fue asesinada brutalmente por su pareja. Julio, ¿no te importa? Antes de que prosigamos, ¿no nos puedes dar los datos? Nos dio unos datos Alejandro Ope muy interesantes antes, durante la pausa, que vale la pena, si no te importa. Así es, mira, esta encuesta, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que se levantó por última vez en 2016, casi 90% de las mujeres que sufren agresiones físicos sexuales por parte de su pareja no denuncian. Y lo interesante es que se le pregunta por qué no denuncian. 1 de cada 5 afirma que no denuncia por temor a las consecuencias. 1 de cada 4 afirma porque no sabe dónde denunciar o porque no sabe que las leyes lo protegen. O porque desconfía de las autoridades. Y digo, y esa desconfianza está bien ganada. Digo, lo que sucedió a Ingrid Escamilla es un ejemplo de cómo, aun cuando se denuncia, no pasa nada. Ajá. Sí, porque lo de Ingrid Escamilla fueron 7 meses, ¿no? 7 o 8 meses los que ella presentó la denuncia. A ver, Julio, sé que fueron una batería muy grande de asuntos, pero reflexionando sobre estos temas, en donde tiene que ver con, ¿te acuerdas el por dónde empezar? El papel de las policías, el papel de la educación, de los medios, en fin, que ya Elvia decía algo sobre ello. Bueno, creo que la transformación cultural, el valor de los movimientos feministas que hemos visto en los pasados 18 meses para exponer la gravedad de las condiciones en las que se está ejerciendo la violencia en contra de las mujeres, creo que deben de seguir. Creo que es muy relevante que el movimiento que logre educar de alguna forma a la sociedad, porque de nuevo, pues yo donde veo que existe un gran refugio para quienes ejercen estas expresiones de violencia está en la sociedad antes de llegar a la administración, a la procuración de justicia o a la administración de la misma. Creo que a medida que podemos transformar esto de alguna forma y volvernos un poco más empáticos, podemos avanzar también creo que desde hace tiempo se instauró de alguna forma que las derrotas del Estado eran reivindicaciones para algunas causas. No estoy diciendo que tenga nada que ver con esto, pero me refiero a que en muchos casos hay protección social a los delincuentes, hay protección social a los violentos, incluso por parte de quienes están encargados de combatirlo, pero también desde el ámbito de sus vecinos, entonces creo, y cuando el policía falla en hacer un arresto, falla en sancionar, el Estado en general es derrotado de alguna forma por su incapacidad. Entonces, mucha gente siente alguna especie de reivindicación. Hay videos en los que el ratero se le escapó al policía y todos... ¿Vieron cómo se le peló? Pero hay algarabía de que el ratero se peló, ¿no? Claro. En lugar de condenar al criminal. En fin, ahora, por parte del gobierno, porque hay mucho que hacer, pero hay que dividirlo bien en los órdenes de gobierno, porque la esfera de influencia de cada uno es muy distinta. No es lo mismo lo que le toca, el papel que juega el gobierno federal, que el gobierno municipal o que en los estados, y cómo se vive la comunidad y la identidad local en diferentes estratos. Entonces, creo que tenemos que hacer algo muy fuerte para empezar a combatir la corrupción, que tiene que ver con combatir la impunidad. O sea, creo que tienen que empezar a ser sancionados los delitos. Yo recuerdo mucho el caso de la Ciudad de México cuando nadie se ponía cinturón de seguridad y de pronto, perdón que lo trivialice, ¿no? Pero llegó esta sanción fuerte y quien no trajera el cinturón lo traía y pues de pronto ya todo el mundo traía el cinturón, ¿no? Esto es una especie de ejemplo de que también cuando se ejercen sanciones contundentes contra actividades antijurídicas, pues también la sociedad
se mueve un Se poco. mueve y en el reacciona. sentido Sí. Bueno, digamos, lo que hoy, no sé, también me llamó muchísimo la atención, aunque sea algo que uno imaginaría, es que 9 policías fueron detenidos porque eran secuestradores, ¿no? 9 policías de la Ciudad de México, ¿no? Que eso también dice el grado de descomposición. A ver, esto ha generado un movimiento, ¿no? Un movimiento además que tiene en el Me Too enormes virtudes, también tendrá sus excesos, pero tiene enormes virtudes. A ver, yo te pregunto, de hoy una ronda, ¿cómo leer esta reacción que estamos viendo en la pantalla, que tiende a ser al mismo tiempo una reacción de una manifestación ruda, dura, pero también que ha llegado a límites en muchas ocasiones por las propias mujeres, como incluso pasó hace, ¿qué será?, una semana o una semana y media en Ciudad Universitaria? ¿Cómo ves, Alejandro, para empezar por ahí? A ver, yo creo que es absolutamente indispensable que se visibilice políticamente la violencia contra las mujeres, porque en un grado más marcado que en el caso de los hombres, es una violencia que se había quedado en el ámbito privado, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, los métodos con los que matan a las mujeres, o sea, sí te dice mucho sobre las modalidades. Por ejemplo, en el caso de los hombres, 75% de los asesinatos son con arma de fuego. En el caso de las mujeres es 55%. Es mucho más común que porque mujeres sean asesinadas con arma blanca, que sean asesinados en su vivienda, ahorcadas, ahogamiento. Sí. Mucho más común que sea en el entorno privado que en el entorno público. Entonces, sí, yo creo que esto sí ha tenido, pues ha sido una llamada de atención poderosísima a visibilizar estas formas de violencia, las cuales, de nuevo, los feminicidios, hay que recordar, no son más que la punta del iceberg. Debajo de esto hay millones de mujeres que sufren diversas formas de acoso, de violencia, de denigración, de discriminación. Y bueno, yo celebro que finalmente esto está saliendo a la palestra pública, aún si hay, digamos, hay posibles excesos. Yo creo que las ventajas de ver esto, de tener esto en el centro de la agenda pública, rebasan con mucho las desventajas. Sale. ¿Cómo ves, Silvia? Pues mira, Javier, yo creo que no es los movimientos feministas a lo largo de la historia han mostrado que en muchas ocasiones se necesita justamente de romper vidrios, de rayar paredes, de dinamitar camiones, con tal de que logremos tener acceso a nuestros derechos, de que se hagan válidos. Esto que está pasando no es una novedad. A lo mejor es novedad para quienes no están metidos en estos temas, pero si te vas a la historia vas a darte cuenta de que muchísimos de nuestros derechos se lograron de esa manera, ¿no? Por la fuerza. Sí, a punta de pedradas. A punta de pedradas, y es increíble porque ningún derecho ustedes como hombres lo han ganado de esa manera, ¿no? Yo siempre le digo a mis grupos de estudiantes, qué curioso que nosotros celebremos nuestro derecho al voto. ¿Cuándo se celebrará el derecho al voto del hombre? Pues siempre lo han tenido, ¿sabes? Entonces, romper las normas de género, romper el comportamiento que se supone tenemos que tener las mujeres, que somos dóciles y femeninas, siempre trae consecuencias, siempre nos castigan. Esto, el salir a las calles, el romper, el gritar, tiene consecuencias. Y evidentemente, pues nos juzgan por ello. Pero también hay un hartazgo social ya de todo esto, de ver la impunidad. Ahorita que dices tú, los policías que estaban metidos como secuestradores, los que violaron a la niña, el señor que te dice, venga mañana, o el que tiene sentada a la señora esperando ahí a investigación sobre la muerte de su hija. En fin, son muchísimas cuestiones, Javier, que yo creo que es un hartazgo, que tenemos toda la razón de tenerlo. Y si toca hacer esas marchas y gritar y romper, pues toca, si de esa manera nos van a voltear a ver y se va a hacer justicia para Ingrid y para todas las que están atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno que más allá de que la atención estuviera puesta en que si rompemos o hacemos, la atención debe estar puesta en dónde están los criminales que han matado a todas esas mujeres. Sí. ¿No? ¿Dónde está una educación que tú decías hace rato, donde trabajes los estereotipos y roles de género desde preescolar, la formación al personal docente que va a trabajar esos temas? ¿Dónde está?
¿Dónde está el trabajo con los medios para que la atención la pongan en que fue un crimen, en que ella no tuvo la culpa, en que hay un criminal suelto, en que se necesita justicia? Hay todo un trabajo que hacer, Javier, y ojalá la sociedad entienda que vamos a salir 500 veces más si se necesita y vamos a rayar 25 más camiones y lo que se requiera hasta que haya justicia en este país y tengamos garantizado nuestro derecho a una vida libre de violencia. Mientras eso no suceda, pues va a estar muy complicado, porque se nos exige comportarnos como si estuviéramos en una cena de Bombín y Gola Parada, pero sin embargo, a la hora que exigimos justicia, se nos manda la ventanilla número 15, ¿sabes? Entonces, yo la verdad que estoy de acuerdo en que la atención la pongamos en todo el trabajo que hay que hacer para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia y no en si rayamos o no rayamos. Eso se quita. Ingrid no va a volver. Sí. Las demás chicas no van a volver. Sí. También pensaba lo que podría estar pasando al interior de un buen número de instituciones de educación media superior y superior, en donde las alumnas a lo mejor no dicen nada y están empezando a decir, ¿no? Lo de la UNAM es eso. Lo de la UNAM es lo que se ve, pero lo que no se ve, ¿no? Lo invisible que hay que hacer visible, ¿no? Como decía. ¿Qué piensas, Julio? Mira, también creo que es importante ver que las fiscalías se les dotó de algo que se llama plan estratégico de persecución, que le permite a las fiscalías priorizar los delitos que van a atender. Y creo que hay dos formas de entender los fenómenos, o sea, el combate a los delitos. Y uno es el combate al fenómeno, el combate al fenómeno como tal, como fenómeno, como un sistema. Y en el caso de muchas actividades criminales se puede dimensionar el combate más allá de un caso específico, sino de fenómenos sociales, como es en el caso del feminicidio. Y en el caso del feminicidio no solo va por el tema de la persecución, sino va con el tema de la educación y va con el tema de la conciencia social, ¿no? Así se combate ese fenómeno en particular. Obviamente con educación, bueno, en general todos los delitos, ¿no? Pero, y se atiende a los que son sistemáticos, o sea, a los que no es un caso aislado, sino donde se ve una violencia sistemática en contra de mujeres, donde está pasando algo más allá también, porque también solemos creer que la violencia feminicida la hace solo el feminicida, y no, también atrás de eso también hay un fenómeno. Entonces hay que voltear a ver eso. Y por otro lado, también pues da las facultades jurídicas de que la Fiscalía pueda priorizar y hacer casos, casos ejemplares en los que particularmente no permita que haya impunidad. A mí por ejemplo, me viene a la mente el asesinato de Marisela en Chihuahua, sí, después de toda la justicia que ella pedía por el homicidio de su hija, ¿no? O sea, ahí es donde la Fiscalía Estatal tendría que haber hecho de esto una misión central, ¿no? Porque también manda un mensaje fuerte, que es un mensaje que pega en todos si se combate ese tipo de impunidad. Entonces, creo que esa chamba se puede hacer por esos dos lados, desde ataque al fenómeno y también desde el ataque a casos paradigmáticos. Estamos ante un rompimiento en este tema del papel. Decía Octavio Paz que el fenómeno más importante de la segunda mitad del siglo XX no era la televisión ni eran las computadoras, sino que era el nuevo rol que estaba la mujer tratando de llevar a efecto. Estamos ante un rompimiento de formas establecidas, históricas, en el papel de las mujeres en el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué ves? Sí, sin duda, pero las instituciones se adaptan a mucho menor velocidad, sí, que eso. Digo, sí, ese es, a ver, déjame regresarme al tema del feminicidio. Sale. Hay en todo el sistema penitenciario nacional exactamente 1,018 personas recluidas por el delito de feminicidio. Calcúlale 1,000 casos por año. O sea, déjame poner, multiplícale por 10. Sí, haciendo por o sea, en el mejor de los casos, estamos metiendo 1 de cada 10. Y no se ve que se estén construyendo las capacidades para enfrentar el problema de mejor manera.
Las fiscalías especializadas, salvo excepciones, para atender afines no funcionan. ¿No? Sirven para atender políticamente el fenómeno, pero realmente su capacidad operativa es muy limitada, sus recursos son muy limitados, sus presupuestos son mínimos. Sí hay un cambio, hay un cambio en el rol de la mujer, pero las instituciones siguen ancladas en el viejo modelo, ¿no? Sí. Oye, a ver, Elvia, la parte que corresponde a lo que hoy hacen los gobiernos, porque entiendo también que el fenómeno de repente lo vemos como muy en términos, a lo mejor Ciudad de México o grandes ciudades, pero ¿qué es lo que presumes pasa en una buena cantidad de comunidades en donde entre usos y costumbres y formas muy anquilosadas y muy enquistadas están predominando? Ay, si me permites, yo me iré un poquito antes. Me ha tocado escuchar últimamente, incluso gente que es funcionaria pública, que no sabe realmente lo que es un feminicidio, ¿no? Entonces piensa que es matar a una mujer. Ah, le dio un plomazo y se acabó. Sí. No, el feminicidio, si bien sí cualquier muerte de mujer se tiene que investigar desde un principio como feminicidio y te lo manda el protocolo, no, o sea, el que la mate por ser mujer no quiere decir que nada más la vio y la mató, sino que la mata por todo lo que interpreta que ese cuerpo es o no es, o hizo o no hizo, como lo de la falda corta, el caminar de noche sola, etcétera, o una separación de una pareja que la considera que es de su propiedad, en fin. Entonces, hay toda una construcción, hay toda una serie de ideas que quien nos agrede considera que le da la justificación para asesinarlas o para golpearlas. Entonces, yo creo que empezamos por ahí, por entender de qué estamos hablando, porque es terrible oír luego gente que dice cosas que no están entendiendo. Lo que tú me preguntas en los municipios, pues también tiene que ver con estas creencias. Hay comunidades, hay grupos donde está muy normalizado y muy naturalizado la violencia contra las mujeres, como que es lo que te toca. Nos toca, es muy común escuchar en algunos grupos que te dicen, mi marido me pegó, pero es que yo lo hice enojar. Sí. Él venía un poco tomado y yo le hablé fuerte y entonces me pegó, pero tenía toda la razón. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer ahí con las comunidades, pero también con los ministerios públicos que trabajan en esas comunidades, porque de alguna manera también son personas que pertenecen. Hace rato te decía, en estos temas hay que ver la persona, la parte individual, la parte relacional de las mujeres, la parte comunitaria, ¿no? La parte social, porque es una cuestión estructural y social y sociocultural. Y yo creo que también como Estado, otra de las cuestiones que hay que poner atención, si me permites mencionarla, es qué está pasando con las familias, con los hijos y las hijas que están dejando estas mujeres. El fenómeno del feminicidio no nada más acabas con la muerte de una mujer, acabas con sus relaciones, con su familia, generas unas sensaciones de vulnerabilidad muy graves, ¿no? Cerremos, Julio. Pues mira, quiero regresar al hecho de que vivamos en este clima de impunidad que hay y que rebasa la impunidad de la violencia contra la mujer, una impunidad muy generalizada, desafortunadamente en muchos ámbitos, sin duda especialmente en contra de las mujeres. Creo que tenemos que voltear a ver a quienes están encargados de sancionar y perseguir la justicia. Creo que tenemos que dejar de ser tan procesalistas y también buscar resultados, pero particularmente, lo ha mencionado Alejandro, creo que es muy relevante que las policías recuperen esa facultad constitucional que tienen de investigación, para también desburocratizar un poco la investigación criminal, porque el hecho de que tengan que ir al Ministerio Público y si el Ministerio Público no ordena y no conduce, como dice, no conduce la investigación, y ya no, la Constitución dice que las policías tienen las facultades de investigación y creo que ahí también se le puede dar una facultad mucho mayor
porque el policía en muchas ocasiones está en el lugar de los hechos, no en todas, ¿no? Pero en muchas ocasiones el policía está cerca. Hay ocasiones en las que las policías de proximidad, las mujeres violentadas conocen al policía a lo mejor de su colonia, de su barrio, de su rancho, de su ejido, de su municipio. Pero si le dices, tienes que ir al Ministerio Público a denunciar hasta por allá, y vas a llegar sola y no sabes si tienes, no sabes de derecho y necesitas un abogado para denunciar, ¿qué pasó? Entonces, si tal vez tú puedes ir y decirle al policía, y el policía en verdad se siente con la capacidad y con la facultad de investigar él, y probablemente el camino hacia el combate a la impunidad sea más exitoso. Bueno, y insisto, tendremos que los invitaremos, si nos hace el favor de venir, para hablar del tema de los familiares de los policías. Y otra variable que empieza cada vez a crecer más, de la violencia que en muchas ocasiones al interior de los pueblos policíacos y también en la calle viven las mujeres policías. Esa es otra variable. Bueno, muchas gracias, Julio. Javier, gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a usted. Hoy entiendo la relevancia que adquirió hoy el caso de Ingrid Escamilla, y pues en buena medida le dedicamos a ella y a todas las mujeres estas reflexiones que prometemos mantener sistemáticamente en nuestra conciencia. Pásela bien, adiós.